Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra última sesión práctica del TAC Planificación Espacial Marina. Espero que hayan tenido una excelente semana. El día de hoy vamos a intentar, a terminar. Es la sesión 2, esta sesión práctica, donde veamos los conceptos principales de el análisis de decisión multicriterio. La sesión del viernes pasado vimos el tema de ponderación. Estamos en la etapa de ponderación. Recordemos que el análisis de decisión multicriterio está organizado en tres etapas. Tenemos una etapa de estandarización, que consiste en transformar el criterio a una escala de unidades comparables entre criterios. Y estábamos explicando la ponderación, que es el proceso de asignar un peso, un número, un valor entre 0 y 1 que refleje la importancia que tiene dicho criterio, ¿no? Y posteriormente la regla de decisión, que será un procedimiento, una metodología para encontrar internet. Un momento. Muy bien. Entonces retomamos. Se vea que la videollamada. Estamos hablando de la regla de decisión. Entonces, la regla de decisión. A ver, rectifico esto. Sí. Muy bien. La regla de decisión, pues, es este procedimiento que nos permite evaluar el conjunto y ordenar, pues, el conjunto de alternativas para encontrar la solución más óptima, ¿no? A partir ya de realizar la combinación lineal ponderada que se realizó en sesiones previas, ¿no? Entonces recordemos que estábamos aquí, ¿no? En nuestra isla de Montserrat. Visualicémosla con imágenes satelitales para ponernos en contexto. Entonces, mover esta capa. Listo, tenemos acá nuestra isla de Montserrat. Recordemos dónde está nuestra isla de Montserrat. Esta isla de Montserrat está en las Antillas. Y habíamos calculado cada uno de los escenarios. Entonces estábamos en el escenario, habíamos empleado una combinación lineal ponderada para, que es esta de acá, esta combinación lineal ponderada, que recordemos que es un peso W, ¿no? Por, un momento, de nuevo, peso W por el criterio, en este caso digamos criterio 1, más, esta es una suma, el peso W2, este es el peso 1, ¿no? Por el criterio 2. Bueno, voy a emplear mejor una tabla visualizadora.
Entonces tenemos aquí, a ver, vamos a hacer esto mejor. Empleemos listo, aquí sí podemos hacer mejor esto. Entonces, habíamos dicho que teníamos un peso que va a reflejar la importancia, ¿no?, que le estemos dando al criterio, ¿no? Entonces tenemos nuestro criterio 1. Entonces, en este caso, ¿qué es el criterio? Este criterio ya lo hemos convertido y estandarizado, o sea, tiene valores que están entre 0 y 1, ¿no? Y es una matriz porque lo hemos rasterizado, ¿no? Entonces tiene filas, que en este caso, y columnas que serán latitud y longitud, con valores entre 1, 0, etcétera, ¿no? Este criterio, esta matriz se multiplicará por un peso. Entonces lo multiplicaremos por un escalar que será, el peso está entre 0 y 1 también. Entonces este peso está entre 0 y 1. En este caso, ¿qué se hizo? Entonces se multiplicó por 0.2. Entonces, si nuestro criterio aquí era la vulnerabilidad de los hábitats, ¿no? Nosotros estamos suponiendo un escenario en el que le estamos dando más importancia, más peso a el uso, que el uso era pues la pesca, ¿no? Estamos creando tres escenarios donde le damos una importancia igual. Si dentro de nuestra el grupo de la planificación espacial marina, junto con las partes implicadas, determinan que la importancia que se le debe dar a cada una de estas cosas pues son digamos, más importancia a la pesca, entonces puede hacer uno o varios escenarios donde le demos valores entre 0 y 1 a esos criterios. Entonces en este caso le demos un criterio de un peso de 0.2 a el hábitat o la vulnerabilidad, porque se ha determinado, por ejemplo, que le queremos seguir incentivando la pesca en Montserrat. Pero si fuera el caso en el que no se sabe o no se determina que ambas cosas son igual de importantes, se les da un peso igual, 0.5. Recordemos que la sumatoria de los pesos, ¿no? Entonces la sumatoria de los n pesos tiene que ser igual a 1, siempre. Entonces, o el caso contrario en donde producto de las reuniones del grupo de planificación con las partes se determina que se quieren conservar los ecosistemas y se le va a dar un mayor peso a los ecosistemas. Entonces le hemos dado, en esos tres casos, por ejemplo, le hemos dado tres nombres. El caso donde le damos más peso, más importancia a la pesca, se va a llamar alternativa uso. En donde le damos iguales pesos, se va a llamar alternativa neutral. Y donde le hemos dado más peso a los hábitats, a conservar, le vamos a llamar alternativa hábitat, ¿no? Que son estos tres escenarios que hemos creado aquí. Entonces los tenemos aquí. Aquí tenemos nuestros tres escenarios. Voy a darles colores para que podamos visualizarlos mejor. Miremos el escenario. Voy a apagar todas las capas de el uso, donde le hemos dado mayor peso a la pesca. Vamos a utilizar una escala
de roja a verde pseudocolor para observar esto. Entonces aquí tenemos nuestro primer escenario. Vamos a darle la misma escala de colores para compararlos a los demás escenarios. Entonces me voy a pseudocolor, elijo pues la rampa de colores que quiero y le doy aplicar. Ok. Hago lo mismo con el otro escenario. Pseudocolor, elijo la rampa de colores que quiero y le doy OK. Entonces, bueno, aquí ya le he dado color a todos nuestros escenarios. Entonces comparemos estos escenarios. ¿Qué pasa en el caso donde le hemos dado más peso a luz? En ese caso estamos, bueno, y voy a visualizar acá esto. Eso. Acá, ahora sí se ve mucho mejor. ¿Qué va a pasar en el caso en que le damos más peso a luz, a la pesca? Pues vamos a darnos cuenta que las áreas de pesca en general tienen un tono más verde, ¿no? Lo que nos quiere decir esto es que no están entrando en conflicto, digámoslo así, con el hábitat. Acá tenemos nuestros hábitats. Voy a visualizar nuestros hábitats. Aquí están. Démosle unos colores. Categorizado. Colores según el hábitat. Clasificar. Y vamos a bueno, tenemos esto, información, simbología, tenemos acciones, digitalización. A ver si logro encontrar bueno, pues aquí opacidad, sí. Entonces en renderización de capa elegimos opacidad, le damos una opacidad, aplicar, démosle un poco más de opacidad para que no, porque yo lo que quiero visualizar son los puntos de pesca, ¿no? Pero saber en qué hábitat estoy. Entonces listo, ahora se ve mucho mejor. Tenemos aquí los polígonos de hábitats y nuestra combinación lineal ponderada de los usos con los hábitats. Entonces, pues se supone que donde tenemos áreas de pesca muy altas, es decir, valores cercanos a 1 estandarizado, al hacer la combinación ponderada con zonas o hábitats ecológicos con una alta vulnerabilidad, nos va a dar una combinación lineal ponderada alta, ¿no? Lo que quiere decir es que son hábitats, esta zona o estos puntos se están desarrollando en una zona con alta vulnerabilidad, o sea, cuando tenemos colores rojos cercanos a 1, el color rojo es cercano a 1, es una área pesquera que se está llevando a cabo en un ecosistema de alta vulnerabilidad y que además es una área pesquera grande, ¿no? Entonces veamos el caso en donde le hemos dado mayor ponderancia, más peso al uso. Veamos que en general nos está dando colores verdosos, ¿no? Lo que nos quiere decir es valores más bajos, ¿no? ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad, al darle menor peso, está haciendo que la combinación lineal caiga o disminuya. Por tanto, pues lo que nos quiere decir, esto sería como un semáforo, ¿no? Verde sería como zonas donde se puede seguir realizando pesca porque no están atentando contra el ecosistema en el sentido en el que lo hemos medido según la vulnerabilidad que tiene cada hábitat. Sin embargo, démonos cuenta que a pesar de que le hemos dado un alto peso al uso, tenemos zonas que siguen estando en color rojizo, ¿no? Y esto es una gran información porque lo que nos está diciendo es,
Mire, así le diéramos menor importancia a la vulnerabilidad que tiene el hábitat, esta zona de acá, por ejemplo, que se está llevando a cabo en zonas de arrecifes de coral, sigue siendo altamente perjudiciales para este ecosistema, ¿no? Entonces este sería en el caso. En este caso, también démonos cuenta que estas zonas no son totalmente de un color, ¿no? No son solo verdes, acá tenemos una gama de colores. Claro, porque están en función de qué ecosistema está solapándose con el área de pesca, ¿no? Entonces tenemos un ecosistema, este ecosistema que creo que también son arrecifes de coral, si no estoy mal, este verde, digo, este azul de acá, aumenta el color amarillo, ¿no? Está aumentando el valor, ¿no? Subió, recordemos que verde es 0 y rojo es 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en esta zona, a pesar de que en general se puede pescar porque no está, digamos, perjudicando el hábitat, dentro de esa zona hay zonas donde sí que se puede, donde hay mayor riesgo donde hay un hábitat más vulnerable, ¿no? Entonces esto lo podemos ver qué valores hay aquí. ¿Cómo lo podemos hacer? Con la herramienta de información, ¿no? De Identify. Entonces veamos, seleccionando, ¿no? Bueno, acá me dice sí, es arrecife de coral, este hábitat de acá. Este de acá es pastos marinos, ¿no? Y este rosado que está de fondo es hábitats arenosos, ¿no? Entonces recordemos que los hábitats arenosos tienen pues una menor vulnerabilidad, son menos vulnerables a la pesca que los arrecifes de coral, los pastos marinos. Por eso es que en esta zona de pesca hay colores más verdosos en el hábitat que se solapa, o la zona que se solapa con el hábitat arenoso, ¿no? Entonces miremos qué valores tiene cada píxel. Entonces esta zona verde tiene un valor de 0.4, ¿no? Y esta zona más amarilla tiene un valor de 0.5, entonces démonos cuenta que acá ha aumentado. Entonces, es decir, dentro de esta zona hay zonas donde es mejor, donde pescando se perjudica menos a los ecosistemas porque se solapa con un hábitat menos vulnerable, ¿no? Esto lo podemos visualizar en todas las demás zonas. Por ejemplo, vámonos a este lugar de acá que se ve interesante. Entonces, en esta zona de pesca ya podemos darnos cuenta que dentro de esa zona hay zonas donde se puede perjudicar más al ecosistema que en otras, ¿no? Son estas zonas rojizas de acá. ¿Por qué será? Bueno, a lo mejor estamos entrando en conflicto con algún ecosistema más vulnerable. Hay una presencia de un ecosistema más vulnerable. ¿Cuáles? Bueno, entonces miremoslo aquí con la herramienta identificar. Tenemos aquí que este es un ecosistema de pastos marinos y este pues es de arrecifes de coral que tienen una vulnerabilidad de 9, ¿no? Arrecifes de coral y pastos marinos de 10, que es mucho más vulnerable, ¿no? Entonces por eso es que dentro de esta zona vemos que no es ni amarilla ni naranja, tiene los dos colores, ¿no? Entonces en general podemos nosotros un momento, podemos nosotros aconsejar dónde pescar en esta zona. Entonces se puede aconsejar que es mejor pescar en este lugar y dentro de esta zona más amarilla que dentro de la naranja, ¿no? Pero en general hay mejores zonas para pescar, como estas de acá, que son pequeñas en área y pues por el tamaño son menos perjudiciales. Y estas de acá, pero bueno, en general este es el caso de el escenario donde le estamos dando una alta importancia al uso, ¿no? Queremos que haya pesca más que conservación, somos más pro pesca. Ahora miremos el escenario neutro, donde ni lo uno ni lo otro.
Ambas cosas son igual de importantes. ¿Qué ha pasado a diferencia? Miremos las diferencias. Por ejemplo, esta zona de acá que la estábamos viendo anteriormente. Démonos cuenta que al darle igual importancia a los dos casos, al uso y al ecosistema, pues la zona que se solapa con los hábitats más vulnerables se pone más rojiza, ¿no? En este escala de colores de semáforo me está diciendo, bueno, ya cuando no somos ni pro pesca ni pro ecosistemas, pues sí que podemos darnos cuenta de que esta zona de acá es aún más perjudicial que las otras de aquí, porque claro, acá tenemos un hábitat con mayor vulnerabilidad que son estos pastos marinos, ¿no? Pero en general, ¿cuál es el escenario general? Vámonos primero a lo general. Pues todas las zonas de pesca se ponen un poco más rojizas, ¿no? O más amarillas. Es decir, bueno, ya no podemos, ya somos un poco más precavidos, ¿no? Ya no podemos permitir la mayoría de zonas de pesca que podríamos permitir cuando somos pro pesca, ¿no? Entonces, miremos aquí, por ejemplo, estas zonas de acá. Cuando el escenario es más hacia la pesca, nos decantamos más hacia ser pro pesca, y cuando es neutral. Entonces, son escenarios muy diferentes, démonos cuenta. Aquí ya, si antes permitíamos toda esta zona de pesca, ahora decimos, bueno, aquí es mejor no pescar tanto, ¿no? Mejor pescar solo acá, ¿no? Entonces miren pues lo interesante y lo útil que es la herramienta, ¿no? Que ya nos permite hacer diferentes escenarios. En este caso de aquí del noreste, también en general todas estas zonas de pesca se han puesto más amarillas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, ojo, no hay que permitir tanto acá, ¿no? O este caso de acá también es muy interesante. Aquí el semáforo nos está indicando, mire, cuidado con este lugar y con este lugar a la hora de pescar. Ahora miremos el escenario en que somos pro naturaleza, ¿no? Vamos a conservar más que a pescar. Entonces, miremos las diferencias. ¿Qué ha pasado? En general, la mayoría de puntos se pone rojizo, ¿no? Comparémoslo con el escenario pro pesca. Aquí vemos la mayoría de puntos en verde. A ver si esto lo puedo aumentar un poco. Voy a cerrar la consola. Acá ahora creo que se visualiza mejor. Este es el escenario pro pesca, ¿no? Verde, 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 aquí muy rojo. Y ahora pro conservación. Miremos la diferencia. Casi todos los puntos se me han puesto rojizos, ¿no? Aquí sí que estamos más bien vetando estas zonas, ¿no? Si queremos conservar realmente, no podemos permitir una zona como esta, por ejemplo, que ya en el escenario de conservación es muy rojiza, ¿no? Esta de acá, ¿por qué? Porque este ecosistema de aquí es el de arrecifes de coral, que es muy vulnerable, ¿no? Entonces, ya en un escenario de conservación, toda esta zona sería vetada para pesca, ¿no? A la hora, pues, ya de zonificar el espacio marítimo, de planificar, ¿no? Porque hay un conflicto, acá estamos deteriorando un ecosistema, que es el de arrecifes de coral. ¿Dónde más? Bueno, por ejemplo, estas zonas de acá. También, que está muy cerca, pues, a estas poblaciones. Vemos que esta zona acá, también habría que ponerle atención, o vetarla, o hacer recomendaciones para no pescar en esta zona, ¿no? Lo mismo con esta de acá. ¿Qué otra? Esta de aquí, por ejemplo, este ya lo habíamos visto. Toda esta zona también no debería pescarse aquí, y debería más bien trasladarse la pesca para
zonas que coincidan con ecosistemas arenosos, ¿no? Donde hay pues un subsuelo arenoso, un suelo arenoso. Lo mismo en estas zonas de acá, que conflictúan mucho o vulneran a los pastos marinos, pueden ser perjudiciales, entre otros, ¿no? Entonces, estos son los tres escenarios. Escenario pro-pesca, neutral y de conservación, ¿no? Es importante, ¿por qué es importante ver todos los escenarios? Bueno, porque en el caso que no puede ser que para la comunidad, a la hora ya de mostrar este escenario a la comunidad, decir, mire, podría ser un escenario el dejar esta zona para conservación, ¿no? En el caso que no se pueda llegar a acuerdos con los diferentes sectores, podemos mirar en el mejor y el peor de los escenarios. Entonces, si queremos conservar el peor de los escenarios, es darle más importancia a la pesca. En el peor de los escenarios, nos dice, mire, si usted quiere solo pescar, aunque solo quiera pescar, esta zona de acá es terriblemente perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, ya a la hora de dialogar esto con las partes interesadas, por lo menos si queremos conservar, conservemos este arrecife de acá, que se está viendo muy deteriorado con la pesca, ¿no? Y este de acá. Entonces, esto nos permite hacer escenarios a la hora de planificar el espacio marítimo. Entonces, esta zona de acá sí que en cualquier caso deberíamos pues prohibir la pesca aquí. Es muy perjudicial, ¿no? Entonces, en el taller que les había dejado, hay unos ejercicios, ¿no? Ya para que ustedes los hagan de forma autónoma. Hay tres actividades formativas. Entonces, la primera es que comparar las tres alternativas obtenidas, ¿no? Entonces, tenemos la alternativa del uso, que es la propesca, alternativa neutra y alternativa hábitat, que es la de conservación, ¿no? Compararlas entre sí y explicar cuál sería el razonamiento que ustedes tendrían a la hora de tomar una decisión, ¿no? En función del objetivo planteado al inicio. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Entonces, dependiendo del objetivo que tengamos como grupo de trabajo del plan, de la planificación espacial marina, pues, ¿cuál sería su razonamiento a la hora de tomar una decisión? Además, explique por qué se tomó esta decisión basándose en la comparación de estas alternativas. El segundo ejercicio que les propongo es que relacionen los productos y los procedimientos relacionados en la práctica, ¿no? Llenemos estos campos más vacíos de esta matriz de decisión. Entonces, aquí tenemos, en estas filas tenemos las alternativas junto con sus pesos y el criterio, ¿no? ¿Cuáles fueron los criterios utilizados? Bueno, ustedes tendrán que colocar acá A sería pues la alternativa a los escenarios. Teníamos tres escenarios, recordemos que son el uso, neutro y el hábitat. ¿Cuáles fueron los criterios utilizados para la creación de esos escenarios? Entonces ustedes acá rellenarían, ¿no? Colocarían criterio 1 y criterio 2, no les diré cuáles. ¿Y qué pesos utilizamos para estos criterios, ¿no? Esto para cada uno de los escenarios. Y la tercera actividad que les propongo es, bueno, plantearse si es posible afirmar que algunas de estas alternativas analizadas son las más óptimas. Explique argumentando en función de si fue afirmativa o negativa su respuesta. Entonces, ¿cuál de estas alternativas será la más óptima, ¿no? O si realmente existe una más óptima que no hemos considerado acá en estas tres. ¿Será que solo con tres alternativas podemos encontrar la más óptima? ¿O habría que evaluar todos los posibles escenarios, ¿no? Acá solo hemos evaluado tres. Pero existen muchísimos más, ¿no? Porque podemos darle diferentes pesos entre 0 y 1, ¿no? A cada uno de los criterios. Esto nos llevaría a tener, si nosotros ya le damos, colocamos muchísimos escenarios, ¿no? 10 escenarios, por ejemplo. Variando los pesos, pues tendríamos un mapa de escenarios, ¿no? Y habría que emplear una regla. Ahí llegaríamos a
la última parte del análisis de decisión multicriterio, que sería emplear una regla de decisión, que la regla de decisión es ese procedimiento o método para evaluar y ordenar el conjunto de alternativas. Ya cuando se tienen muchas alternativas, tiene un espacio de alternativas, habría que encontrar cuáles son primero las más factibles, ¿no? Y descartar las que no son factibles. ¿Esto cómo se hace? De la mano con las partes interesadas, ¿no? Y dejar solo los escenarios factibles y emplear alguna metodología de reglas de decisión, que hay varias, para encontrar, según los objetivos del plan, la más óptima, ¿no? Entraríamos en un proceso de optimización en la cantidad de alternativas que nosotros evaluemos. Acá solo hemos evaluado 3 y lo hemos hecho pues de una manera muy sencilla, ¿no? Entonces con esto damos finalizado con el taller número 2, ¿no? El taller número 2, donde se proponía hacer todo un proceso de análisis de decisión multicriterio con sistemas de información geográfico, ¿no? Entonces espero que haya quedado claro cómo se combinan estas técnicas del MCDA con la planificación espacial marina, ¿no? Y cómo pues estas herramientas, o cómo por medio del MCDA podemos zonificar el espacio marino. Entonces ahora les planteo el tercer ejercicio, ¿no? El tercer ejercicio es el siguiente. Vamos a enfocarnos en la estandarización, ¿no? El objetivo en esta práctica es familiarizarlos a ustedes con las funciones más comunes de estandarización utilizadas en el MCDA. Entonces recordemos que el MCDA se compone de las 3 etapas ya vistas, ¿no? Dentro de estas pues tenemos el proceso de estandarización. Pues este proceso, como ya lo vimos, consiste en transformar un criterio a una escala de unidades comparable entre criterios, ¿no? En este caso una escala entre 0 y 1. Van a existir varias técnicas de estandarización, pero la más utilizada en la literatura es esta técnica de la función valor, que realmente es una estandarización respecto al máximo o el mínimo de valores del criterio, ¿no? Entonces, se conoce en la literatura del MCDA como la función valor o utilidad, ¿no? Esta función lo que pretende es representar matemáticamente el juicio de un humano, o en este caso el juicio de las partes interesadas, ¿no? Dentro de todo el proceso de planificación del espacio marino, ¿no? El proyecto de planificar el espacio marino. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Va a convertir los valores de un atributo perteneciente a una capa o criterio a una escala que refleje las preferencias de las partes interesadas, ¿no? Entonces, la función valor, que es esta ecuación de acá, representa el valor de cierta alternativa con respecto a un criterio seleccionado, ¿no? Transformando pues esos valores de la capa a una escala entre 0 y 1. Entonces, como se aprecia en la siguiente expresión. Entonces, ¿cómo así? Bueno, vamos a tener una capa, ¿no? En este caso, esta capa, por ejemplo, puede ser un raster o un shapefile, o un dato vectorial o un dato matricial. En este caso, pues, para ejemplificar, un dato matricial, ¿no? Que pues es una matriz, ¿no? Una matriz con I filas y J columnas, ¿no? En este caso, latitud y longitud, que vamos a llamar A, ¿no? Entonces, los valores, o sea, la capa A, que es una capa raster, va a tener unos valores de píxeles A minúscula, ¿no? Estos valores dependerán del criterio que hayamos seleccionado. Entonces,
Recordemos que una capa puede tener varios criterios, aquí lo habíamos visto. Una capa, por ejemplo, puede tener, la misma capa puede tener varios criterios, como por ejemplo el hábitat, el tipo, el área, la vulnerabilidad, entre otros, ¿no? Entonces, al elegir uno de esos criterios tenemos estos valores, ¿no? Que es el valor del criterio, por ejemplo, el área, ¿no? O la vulnerabilidad por píxel. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues lo que va a hacer la función valor es que va a ir uno por uno, o sea, píxel por píxel, convirtiéndolo, llevándolo a una escala entre 0 y 1 respecto al mínimo de toda la matriz, ¿no? Primero vamos a encontrar el mínimo de todos los píxeles aquí, ¿no? Y el máximo también, ¿no? Y va a evaluar qué tanto se aleja cada uno de estos píxeles respecto al mínimo, en una escala entre el valor píxel máximo y el píxel mínimo, ¿no? Que es esta área de acá, el rango, ¿no? Entonces, simplemente es eso, cuánto se aleja del mínimo en una escala del entre el máximo y el mínimo. Y elevado a un parámetro llamado ρ, que puede tener valores, diferentes valores, ¿no? Y este parámetro lo vamos a llamar el parámetro de forma, ¿no? Entonces, este parámetro es muy importante y es el que nos vamos a centrar hoy. El parámetro de forma de la función valor, ¿no? Es el que va a determinar qué forma va a tener la estandarización, ¿no? Habíamos empleado en el taller pasado un ρ de 1. El ρ 1 nos da una forma lineal, ¿no? En este caso, lo que nos está diciendo es cada uno de los valores del píxel, del menor al mayor, ¿no? El máximo al mínimo, van a estar relacionados con una escala lineal, ¿no? Van a aumentar de 1 en 1, ¿no? Hasta el 1. Si nosotros utilizamos un ρ menor a 1, no puede ser 0 porque si esto llega a ser 0, pues toda la función se me vuelve 1. Entonces, entre 0 y 1, pues vamos a tener una función de estandarización cóncava, ¿no? En donde, en este caso, lo tengo acá, ¿no? Cóncava. Entonces, cóncava será esta de acá, esta azul, ¿no? La función será cóncava. Lo que nos está diciendo es cada uno de los valores en la axis horizontal. Vamos a explicar esta gráfica. El eje horizontal representa los valores del píxel, ¿no? Esto es de aquí. Y el eje vertical sería el resultado que tenemos al aplicar la función de estandarización, los valores ya estandarizados, ¿no? Entonces, habíamos dicho que cuando tenemos un ρ, un parámetro de forma de 1, pues los valores de píxel se van a corresponder linealmente con los de estandarización. Esos tendrán pues valores que pueden ser de cualquier rango, pero estos de acá estarán entre 0 y 1, ¿no? Acá conocemos que el valor máximo es 1. Vamos a dibujarlo aquí. Entonces, acá sería el máximo 1 y el mínimo 0, ¿no? Tenemos 0 y 1. Está entre 0 y 1. Y lo que nos está diciendo es, bueno, cada valor de píxel va a corresponderse a valores entre 0 y 1 en una escala lineal. Pero cuando el parámetro de forma está entre 0 y 1, que es el caso de esta curva azul, démonos cuenta que para llegar a valores de 1 vamos a llegar mucho más rápido a valores de 1, ¿no? Es decir, con un pequeño aumento del valor de píxel nos va a llevar rápidamente. Démonos cuenta, si yo trazo una línea,
el valor de píxel se va a corresponder con un valor cada vez más cercano al 1, ¿no? Entonces ya, si aumentamos ese valor, esto se va acercando al 1, ¿no? Es el 1. Y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? A esta curva azul de aquí le llaman curva de aversión al riesgo. ¿Cómo la estandarización está asociada al riesgo? Claro, está asociado al riesgo porque lo que nos permite es darle valores que se acerquen más a 1, es decir, si planteamos unos colores de semáforo, por ejemplo, donde 1 es rojo y verde es 0, 0 es verde, ¿no? Y el naranja y el amarillo están ahí intermedio, pues al tener valores altos de píxel, van a estar más enrojecidos, ¿no? Van a estar más cercanos al 1, o sea, rojos, ¿no? Va a haber mayor aversión al riesgo, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene más miedo a arriesgar, pues es más fatalista, ¿no? Todo le da más miedo, le tiene más miedo al riesgo, ¿no? Entonces, esta sería la curva que representaría ese miedo al riesgo, aversión al riesgo, ¿no? Porque cada vez es una curva que con cualquier aumento pequeño, o sea, démonos cuenta que un aumento aquí, un delta W de este tamaño representa representaría un delta mucho mayor, ¿no? O sea, matemáticamente un delta de este tamaño en la función, ¿no? Acá pongo como función. Entonces, démonos cuenta que este segmento es mucho mayor a este segmento. Entonces, un pequeño cambio en el valor del píxel se refleja en un gran cambio en la estandarización, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir. Y ahora tenemos el caso en el que el parámetro de forma tiene valores mayores a 1. Eso nos va a dar lugar a la curva verde, que es la curva de afinidad al riesgo. Es decir, cuando no nos importa tanto arriesgar. Entonces, cuando una persona no le tiene tanto miedo al riesgo, pues no mide, ¿no? No mide pues cualquier riesgo o amenaza, ¿no? Entonces, esta curva verde nos refleja eso, porque lo mismo, lo que se muestra aquí es un pequeño cambio en el valor del píxel que tenemos acá. A ver, un momento. Pequeño cambio en este valor del píxel nos va a reflejar pues un cambio muy pequeño en el valor de la estandarización. Entonces, bueno, aquí mejor, para no complicarme tanto, lo hago por este lado. Entonces, démonos cuenta que este segmento de aquí este segmento de aquí, este delta F, es pequeño en comparación pues al segmento de acá, que es mayor, ¿no? En tamaño. Este segmento es más pequeño que este de acá. Entonces, lo que nos está diciendo, cualquier aumento en el valor de píxel refleja un pequeño aumento en el valor de la estandarización, y por esto es una curva de afinidad al riesgo, es decir, no nos importa tanto arriesgar. De esa manera nosotros podemos representar el criterio de la parte interesada, ¿no? Cuando a la hora de estandarizar un criterio, entonces en este caso, por ejemplo, el de hábitats o el del uso, si nosotros no queremos arriesgarnos a deteriorar el medio ambiente, pues tenemos que tener
una estandarización de aversión al riesgo, ¿no? Es lo que significa esto. Para que a la hora de estandarizarse el criterio, ¿no? Pues la estandarización refleje esta curva azul, ¿no? Y en un caso contrario, donde nosotros pues no nos, por ejemplo, el uso, ¿no? No queremos, somos más permisivos, o no nos importa tanto conservar, podemos emplear una curva de afinidad con el riesgo, ¿no? Que es esta verde de acá. Entonces, por eso es importante este parámetro de forma, ¿no? Entonces, en este taller se les plantea lo siguiente. Vamos a cargar la capa de hábitat, ¿no? Y lo que queremos es determinar la estandarización de los hábitats, de la vulnerabilidad de los hábitats, para cada uno de los tres tipos, ¿no? De curva, de neutral, aversión al riesgo y afinidad al riesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la estandarización de la vulnerabilidad de los hábitats cuando empleamos una curva de aversión al riesgo, o una curva neutral, o una curva de afinidad? Para esto, pues vamos a hacer los siguientes procedimientos. Vamos a reproyectar pues, la capa de hábitats, vamos a definir nuestro criterio, que es este criterio de vulnerabilidad, dado por un experto, como lo hicimos en el taller pasado, y vamos a ampliar la estandarización, ¿no? A través de la calculadora de campo, pero esta vez cambiando aquí el parámetro de forma. Entonces, para el caso de aversión al riesgo, pues recordemos que es un valor ρ menor a 1, entonces acá empleamos el 0.5, y vamos a rasterizarlo, ¿no? Pasarlo a matrices. Para cada uno de los casos, entonces para el caso neutral, un valor de ρ1, lo rasterizamos, y para el caso de, este creo que era el caso de mayor a 1, que es convexa, convexo es afín al riesgo, afinidad al riesgo, afín, riesgo afín, pues empleamos un valor de 1.5, mayor a 1, y vamos a ver qué sucede. Entonces vamos acá a abrir un nuevo proyecto, descartar este, y vamos a realizar esto que les planteo. Entonces nosotros voy a ampliar, pues ya lo tengo hecho con este, lo tengo automatizado. Vámonos a ver. Acá ya ese procedimiento que les planteo pues ya quedó hecho, ¿no? Entonces miremos cada uno de los tres tipos de estandarización. Aquí tenemos el de aversión al riesgo. Vamos a apagar las otras capas. Apagamos las capas. Dejamos solo la satelital. Vamos a darles una gama de colores. Empleemos otra vez esta de tipo semáforo. Ok. Hacemos lo mismo con la estandarización de forma neutral. Clicamos y OK. Y con la de afinidad al riesgo. Listo. Entonces miremos aversión al riesgo, ¿no? Cuando nosotros pues le tenemos mucho miedo al riesgo, ¿no? O el juicio que queremos reflejar de las partes interesadas es que tienen mucho miedo a que no se conserven estos ecosistemas, pues podemos darle una estandarización de tipo de aversión al riesgo. Entonces lo que nos va a dar es valores mucho más altos con un pequeño aumento en la vulnerabilidad, ¿no? Entonces vemos que en general tenemos tonos muy rojizos, lo que quiere decir es valores de estandarización altos cuando hay ecosistemas vulnerables, ¿no? Entonces recordemos pues que esto es ya el rasterizado de los ecosistemas estandarizados según su vulnerabilidad. Ahora miremos qué pasa en el caso de la estandarización lineal.
Esta fue la que empleamos en el taller en la sesión pasada, donde pues un aumento en la vulnerabilidad reflejaba exactamente el mismo aumento en la estandarización, ¿no? Entonces este es el caso de la curva lineal de aquí. Este rojo, esa curva lineal de acá es este caso, y el de aversión al riesgo es esta curva azul de aquí, es este criterio estandarizado, ¿no? Entonces estamos mirando el que usamos la vez pasada, lineal, y ahora afinidad al riesgo. Entonces veamos que en afinidad al riesgo todo se pone un poco más verde, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un aumento alto en la vulnerabilidad refleja un aumento bajo en la estandarización, ¿no? Es en ese escenario donde no tenemos tanto miedo al riesgo, no tenemos tanto miedo a no conservar los ecosistemas, ¿no? Entonces pues van a tener valores más bajos, y eso nos plantea pues muchas posibilidades, porque a la hora de emplear modelos como la combinación lineal ponderada podemos emplearlo con diferentes pesos, pero es que además podemos emplear el criterio en diferentes tipos de estandarización, ¿no? Entonces eso nos da múltiples posibilidades, es decir, dándole diferentes importancias al criterio y dándole diferentes tipos de estandarización al criterio. Sin embargo, lo que debe reflejar realmente los pesos, la importancia y el tipo de estandarización es el juicio humano, ¿no? Lo que esperan las partes interesadas. Entonces, pues sería así como quedarían cada uno de estas estandarizaciones. Entonces comparemos, por ejemplo, esta de aversión al riesgo con afinidad al riesgo, es decir, la curva azul con la curva verde, los resultados que nos arroja. Dense cuenta pues que cuando hay una aversión al riesgo, pues somos más catastrofistas, ¿no? Entonces tenemos ese escenario más rojizo. Es como cuidado, ¿no? Hay que tener más cuidado aquí que aquí. Pero en general, démonos cuenta que este hábitat de acá, que es más verdoso, ¿no? Bueno, hay varios en general, que son los fondos arenosos y fondos duros. Fondos arenosos, fondos duros, en fin, sí, en general ese ecosistema de fondos arenosos. Pues así nosotros le tengamos miedo a no conservar o tengamos una aversión al riesgo a la hora de estandarizarlo, pues nos dice en general esto tiene valores bajos en la estandarización. Es decir, lo que nos dice es no hay que alertarse tanto con este tipo de ecosistemas, ¿no? No son tan vulnerables. Mientras que si nos vamos a la afinidad al riesgo, que es el caso inverso, nos dice, bueno, en general, este ecosistema de aquí, que es el de arrecifes algales, y arrecifes de algas, ya no está tan naranja, pero este de aquí, sí, este de aquí es muy rojizo, siempre. Acerquémonos bien. Pastos marinos, ¿no? Pastos marinos en general. Sí, todos son pastos marinos. Los pastos marinos, a pesar de que no tengamos el propósito de conservar los ecosistemas, sí son muy, muy vulnerables, ¿no? Por eso, a pesar de que somos afines al riesgo, nos dice, ojo, a pesar de que usted arriesgue mucho, tenga mucho cuidado con los pastos marinos. Entonces, con este ejemplo, lo que pretendía era que ustedes vieran a la hora de la práctica, con sistemas de información geográfica, cómo se visualizan estos diferentes tipos de estandarización, ¿no? Y cómo la función de estandarización está relacionada con el grado de riesgo o la percepción de riesgo humano, ¿no? Ya en el caso de las partes interesadas o los sectores que hacen parte del proceso de planificación del espacio marino. Ahora yo les planteo
las siguientes actividades. Entonces, ya ustedes de forma autónoma podrían comparar los tres atributos estandarizados, ¿no? El de afinidad aversión al riesgo, lineal, afinidad al riesgo, entre sí, y explicar en qué se diferencian y cómo pues este parámetro ρ, el parámetro de forma de la función, que es este de acá, recordémoslo, este de aquí, parámetro de forma, o a lo que está elevado toda la función, tiene relación con cada uno de los tipos de riesgo, la percepción del riesgo, ¿no? Y si es posible afirmar que dichos atributos tienen relación con la percepción del riesgo que tienen los expertos o las partes interesadas en relación al criterio utilizado y los objetivos del plan espacial marítimo, ¿no? La planificación del espacio marino. Explique pues argumentando en función de si fue afirmativa o negativa su respuesta. Esa sería pues podríamos nosotros concluir que el proceso de estandarización permite representar los atributos de una capa criterio en función de la percepción y el juicio de las partes interesadas. Esta es pues la gran utilidad de esta herramienta de estandarización, que nos permite representar esa percepción que tienen las partes interesadas. Recordemos que este es un proceso humano, ¿no? Entonces se hace con personas, entonces llevando los valores de cada uno de los atributos a una escala común para realizar operaciones y comparaciones entre criterios. Entonces esa sería pues nuestra sesión 3 de forma muy general, ¿no? Ya pues lo invito a ustedes a realizar este taller en casa y realizar cada una de las actividades formativas planteadas, ¿no? Entonces pues espero que esta sería nuestra última sesión del TAC Planificación Espacial Marítimo. Espero que esto haya sido muy útil para su formación profesional y quedo pues abierto a cualquier pregunta o consulta a través del Classroom o el correo electrónico. Los invito a seguir motivados con toda la temática de las ciencias del mar y la planificación del espacio marino en este contexto en el que estamos actualmente, en la década de los océanos, ¿no? Declarada por la UNESCO, donde pues se plantea entre el 2021 y el 2030 generar soluciones para conservar nuestros océanos, que son pues uno de los motores del clima y de muchos procesos naturales, y dependemos realmente de los océanos. Entonces los invito a seguir informándose y a que sigan interesados en temas marítimos, y espero pues podernos ver en una próxima ocasión en otro TAC o en otra actividad académica relacionada con los temas marino-costeros. Entonces mi nombre es Giovanni Alejandro Cuervo Lendoño y fui su docente de Planificación Espacial Marítima, y les deseo mucha suerte en sus planes académicos. Muchas gracias, y hemos finalizado pues este TAC, Planificación Espacial Marítima. Voy a terminar la grabación. Finalizar la llamada y detener la grabación.